El 9 de mayo se divide en dos días. Fue el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania fue derrotada por los aliados y cuando el país y la capital, Alemania y Berlín, fueron ocupadas también por los aliados, lo comento, como sucedió también con Austria y Viena, aunque con Austria y Viena no sucedió la misma situación debido a que no fue dividida ni la capital ni el país en cuatro zonas, a diferencia de Alemania que sí, sobre todo cuando vino del Anschluss y con tratados de paz por parte de los aliados no se llegaron con Austria, fue hasta 1955, es decir, que se cumplen hoy en día 70 años de cuando ya Austria poco a poco se fue incorporando al bloque occidental y poco a poco, bueno, pues a los ámbitos de las instituciones europeas. Austria, hay que decir, que es un país que no es miembro de la OTAN, como Suiza y otros tantos, que todavía no están dentro del ámbito de la Organización del Tratado Atlántico, ¿no? Claro, bueno, pues la OTAN, pero que en un futuro, quién sabe si a lo mejor se van a ir incorporando a la OTAN tras la invasión de Rusia, que se lleva ya 3 años sobre Ucrania. Ucrania además quería ser miembro de la Unión Europea y también de la OTAN. Y a partir de ahí, bueno, pues el 9 de mayo es un día especial en el mundo occidental y sobre todo en el continente europeo. Aparte de que el 9 de mayo también fue el día del triunfo de Rusia y en el cual, bueno, pues desde 1945 hasta hoy en día se sigue llevando a cabo ese día, el 9 de mayo, un desfile militar en el país, en Moscú, en el que lo lidera, bueno, pues, Putin. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1969. Había dos bandos, el bando del eje, que estaba formado por los regímenes totalitarios, Alemania, Italia, Japón, y los aliados, que fue cuando Gran Bretaña y Francia declararon la guerra 2 días más tarde, porque la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, fue cuando las dos potencias principales que he nombrado declararon la guerra a Alemania y bueno, comenzó el conflicto mundial. A partir de ahí, Alemania invadió la Unión Soviética, también la Unión Soviética le ganó la guerra, el ataque japonés sobre la base de Pearl Harbor a Estados Unidos provocó en diciembre, el 7 de diciembre de 1941, la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y a partir de ahí Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. El 1 de septiembre, como he dicho, estalló la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió Polonia. 2 días más tarde, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra al régimen alemán. A partir de ahí, o anteriormente, en agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo, el Pacto de No Agresión, con el objetivo de repartirse Polonia, que luego lo que el 17 de septiembre fue cuando la parte oriental fue ocupada por los soviéticos. En junio de 1940 Alemania invadió Francia, el país galo se dividió en dos, la Francia de Vichy, que se convirtió en aliado de eh, los regímenes totalitarios, al mando del mariscal Pétain, y la Francia libre, que estaba liderada por Charles de Gaulle, que estaba en el exilio, que se encontraba en Londres. En 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética con el objetivo de obtener los recursos naturales, entre ellos petróleo, grano. Otro de los objetivos fue la eliminación por el temor al comunismo y ser uno de los principales bueno, rivales o una de las potencias más importantes para Alemania. A partir de ahí era más, bueno, pues el resumen es que Alemania invadió por obtener recursos naturales, petróleo, grano, y también era porque Alemania tenía temor a que la Unión Soviética era una de las principales potencias europeas y mundiales, luego el temor a que se expandiese el comunismo. A partir de ahí Italia atacó a Albania y Grecia. En 1939, en abril, Italia ocupó Albania, lo que propició por parte de Mussolini invadir también Grecia. En octubre realizó la invasión de Grecia desde Albania. Al final el ejército griego resistió a la invasión italiana e incluso contraatacó, lo que forzó la retirada de Italia. En abril de 1941, Alemania invadió el país heleno, ocupando gran parte del país, y luego al final se produjo también bueno, pues una expansión también, sobre todo al sur, por parte del eje, y sobre todo esto vino más propiciado por Italia, que tenía intereses en esa zona, en Albania, en Grecia, y eso que fracasó y tuvo que ir a Alemania a ayudar a Italia, pues para ocupar el país heleno, Alemania.
El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor, provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y eso que Winston Churchill insistió que las dos superpotencias entrasen en el conflicto mundial. Finalmente entraron cuando Alemania atacó a la Unión Soviética en junio de 1941 y cuando Japón atacó en diciembre de 1941 la base naval de Pearl Harbor. A partir de ahí, en 1942, todo estaba dominado y conquistado por el bando del Eje. La situación cambió al año siguiente, en 1943, cuando se produjo el desembarco de Sicilia en el verano del 1943, división del país. Por un lado, Víctor Manuel destituyó al dictador Mussolini, nombró al general Badoglio como primer ministro en el Reino del Sur y la zona del sur de italiana estuvo bajo el liderazgo y la tutela de los aliados. La República de Saló la conquistó Alemania y quedó como estado títere del eje. El 6 de junio de 1944 se produjo el desembarco de Normandía, o el Día D, como se le conoció, y fue la primera etapa de la Operación Overlord, la invasión de Europa Occidental por parte de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas aliadas entraron por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia, para liberar el país de la ocupación alemana, nazi, sí, del régimen dictatorial alemán. Con todo ello, el conflicto cambió ya de rumbo y el Eje y Alemania comenzaron su declive en la Segunda Guerra Mundial. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en un búnker. 2 semanas después, el 9 de mayo de 1945, Alemania y Berlín fueron ocupadas por los aliados, divididas en cuatro zonas, y luego lo que dio lugar es a la división de dos zonas: la República Federal Alemana, que era aliada de Estados Unidos, que se integró en las principales instituciones europeas y que la Alemania Federal fue una de las fundadoras de lo que hoy en día es la Unión Europea y que en 1955 entró en la OTAN, la RFA, y la República Democrática Alemana era aliada de la Unión Soviética, entró en el Pacto de Varsovia y en el Comecon, como la Alemania Federal entró en el Plan Marshall. La situación fue la división de Alemania y Berlín en cuatro. A partir de ahí, Austria también fue ocupada, pero no sucedió lo mismo que en Alemania, porque con Austria y con Viena, no, con Austria y la capital no se dividió en cuatro zonas, sino que con Austria hasta 1955 no se llegaron a acuerdos de paz con el país austriaco por parte de los aliados. Es decir, que se han cumplido ya 70 años y a partir de ahí Austria se integró en el bloque occidental, las instituciones europeas como la Unión Europea. Luego también hay que decir que Austria, como he dicho, no está en la OTAN, no se encuentra con otros estados europeos que poco a poco a lo mejor en un futuro se van incorporando. Pero bueno, a día de hoy no. En suelo europeo finalizó la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto continuó en el Pacífico, hasta la rendición de Japón tras las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y la Segunda Guerra Mundial finalizó el 2 de septiembre de 1945. Es decir, de aquí a unos meses, 2 meses más o menos, se van a cumplir el 80 años de uno de los acontecimientos más trágicos para la humanidad y más brutales por la cantidad de muertes, mutilados, heridos que hubo durante esos años de conflicto mundial. Y sobre todo más por ansias de algunas figuras dictatoriales de expandirse por el continente europeo. Y si el 9 de mayo de 1945 se cumplieron 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, el 9 de mayo se celebra el Día de Europa, en recuerdo de la denominada Declaración Schuman. Robert Schuman fue ministro de Exteriores en Francia. Con él comenzó lo que hoy en día conocemos como la Unión Europea. Y bueno, antes se la conoció como Comunidad Económica Europea. Con él comenzó el primer paso para la integración de los países europeos al proponer que el carbón y el acero de la República Federal Alemana y de Francia y los demás países se sometieran a una administración conjunta, es decir, que evitasen que hubiese aranceles entre los principales países europeos, con el objetivo de impulsar la creación de la primera comunidad europea. Entre ellos está la del carbón, el acero, y esto fue la semillita del nacimiento de la Unión Europea. ¿Quiénes fueron los principales países que fundaron lo que hoy en día es la Unión Europea? Pues esos son los países del Benelux,
pero también son países importantes entre ellos Francia, Alemania Federal, Italia y, bueno, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Ellos seis fueron los que hoy en día llegaron a esa unión con el objetivo de evitar más conflictos bélicos, que no hubiese tantos aranceles entre los estados europeos y que no hubiese rencillas como sucedió en la Primera Guerra Mundial. Los seis países miembros de la CECA fueron la semilla de la creación de la Comunidad Económica Europea. La importancia de esta propuesta, realizada en mayo de 1950, que fue el quinto aniversario de la derrota de la Alemania nazi ante una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial y la aparición de las dos superpotencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, radicó en que al someter las dos producciones indispensables de la industria armamentística a una única autoridad. Los países que participasen en esta organización encontraron una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos. Claro, lo de la CECA, el objetivo es el quinto aniversario cuando Alemania fue derrotada, Estados Unidos y la Unión Soviética son las dos principales potencias durante la Guerra Fría y claro, Europa tiene que haber tiene que salir o sacar la cabeza y decir yo también aquí estoy como un conjunto de estados, que eran seis en su momento, y claro, el problema es que claro, esto radicó en que la someter las dos producciones indispensables de la industria armamentística a una única autoridad era que no, por ejemplo, los seis países fundadores de lo que hoy en día es Europa, pues evitar que hubiese aranceles, rencillas, todo, es decir. Y el objetivo también era, como he dicho, evitar un conflicto, rencillas que hubo entre Alemania y Francia durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo que venía ya desde el último cuarto del siglo XIX con la guerra entre Francia y Prusia y la ocupación de Alsacia y Lorena, que fue repartida entre Alemania y luego en la Primera Guerra Mundial la recuperó de nuevo Francia, cuando fue derrotada Alemania, bueno, pues todo ello, porque claro, el objetivo era tener una Europa unida y fuerte debido a que existían ya dos superpotencias que tenían pues mayor repercusión política, económica y sobre todo social en el nuevo mundo de la guerra. La Declaración Schuman es el título con el que se conoce el discurso pronunciado por el propio Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, el 9 de mayo de 1905. En la declaración se propone que una Europa unida puede contribuir a la paz mundial a través de relaciones concretas. Es verdad que cuando está Europa unida, pues es más difícil que haya conflictos. Cuando está más desunida o desintegrada, que es lo que pasó en las dos guerras mundiales, y luego también el crack de 1929, con la crisis económica, la pandemia de 1918, una crisis sanitaria brutal, que hoy en día en 2020 se ha vuelto a repetir, algo similar. Claro, eso es lo que siempre se ha comentado, que a partir de ahí Europa, bueno, pues si está unida, Europa es una potencia, todos los países miembros de la Unión Europea son mucho más fuertes que cualquier miembro de fuera. Por ello se creó lo de la Unión Europea, la semillita esa que nació esa semilla y eso provocó al final, pues que la gran mayoría, bueno, de los estados poco a poco se fuesen uniendo a lo que es la Unión Europea e ir incorporándose pues con el objetivo de tener mayor influencia a nivel europeo primero y luego a nivel internacional, porque claro, si Europa es un continente que siempre ha contribuido a la paz, lo que pasa es que hoy en día se dice que Europa sigue siendo fuerte y eso es verdad, porque los 27 estados que hay en la Unión Europea son mucho más fuertes que cualquier otro país, incluso en solitario. Lo que pasa que el problema es que la situación para Europa ahora mismo no es favorable. Primero porque, y esto lo uno, donde hace 80, 75 años, que hay regímenes totalitarios muy fuertes como Rusia, China o también India y otros países también que tienen pues un gran poder en el bloque occidental, como sigue siendo Estados Unidos y sobre todo de Donald Trump, Putin, Xi Jinping. Claro, Europa ahora mismo tiene un camino un poco complicado, pero si la situación va cambiando, un continente o una institución europea como la Unión Europea es mucho más fuerte, bueno, más fuerte e incluso es más difícil que se tenga mayor fragilidad entre los estados porque, claro, muchos de ellos tienen las mismas condiciones económicas. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, somos este vídeo relacionado con el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa y de la
75 cuando se declaró esa semillita de lo que es la Unión Europea. Y a partir de ahí, bueno, pues darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito, que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.